Un saludo a todos los participantes en este tercer congreso de educación, tecnología y medio ambiente. Quiero empezar agradeciendo a la colega Gueri Baute, que tuvo a bien invitarme para poder hacer una intervención en este importante evento y poder intercambiar algunas ideas sobre el trabajo que nosotros realizamos en esta dirección de los objetivos y propósitos del Congreso. Quiero también agradecer a una persona que se esforzó muchísimo para que esta conexión pudiera hacerse desde Cuba hasta Brasil, es decir, desde el Caribe hasta el gigante del sur. Y esa persona es el querido colega también, Tony Antonio, pero él prefiere que se le diga Tony. Así que gracias, Tony, y gracias, Güeri, por permitirme participar en este evento. Quien les habla es la doctora en ciencias Nancy Chacón Arteaga, que presido la Cátedra de Ética aplicada a la educación moral en valores y ciudadana de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Para nosotros es muy importante este tipo de intercambio porque podemos exponer algunas ideas sobre el trabajo que hemos venido haciendo desde la década de los 90 en que fundamos nuestra cátedra y donde dirigimos proyectos de investigación que tienen que ver con la educación ética, moral, en valores, humanista y ciudadana en la formación docente, es decir, en las carreras pedagógicas. Por esa razón, hemos desarrollado también un trabajo de búsqueda y de sistematización teórica y metodológica para poder aplicar los sistemas de conocimiento que nos da la ética y la bioética a los procesos pedagógicos de la educación y de la formación. Esto se dice sencillo, pero es bien complejo. Empezando porque la ética es una ciencia filosófica que estudia la moral, los valores, el comportamiento humano. Y la pedagogía estudia la educación integral del ser humano. Por lo tanto, en la educación integral del ser humano hay un núcleo muy importante que forma parte de su mundo interior, de su subjetividad, de su espiritualidad, y esa es la moral y los valores. No es posible que se pueda realizar un proceso educativo donde no esté presente la moral o los valores, aunque el profesor, el docente, el maestro no lo tenga quizás muy presente, muy interiorizado, puede que no esté en su intencionalidad, en sus propósitos, porque el maestro de matemática lo que quiere es que los estudiantes aprendan los contenidos de la matemática, y así pasa con la química, la biología, la geografía y todas las áreas del saber que forman las gradas curriculares de los programas de enseñanza de las diferentes educaciones. Por lo tanto, la misión, el propósito que nosotros hemos desarrollado ya hace más, vamos a decir, que
hace más de 40 años venimos trabajando en esta línea de la ética aplicada a la educación, mucho antes incluso de haber fundado la cátedra que dirigimos en nuestra universidad, porque somos del área de la filosofía y las humanidades. Y muchas veces las personas dicen, pero ¿para qué sirve la filosofía en este mundo tan material? ¿Para qué sirve la ética en este mundo tan desprejuiciado? Entonces, la vida misma ha demostrado la importancia que cada vez más tienen los procesos que tienen que ver con la ética, la moral y los valores para formar la integridad del ser humano y que realmente sea un ser humano, pero un ser humano que pueda transitar y estar armónicamente insertado en su contexto, en su realidad, que es el proceso de interacción de las relaciones humanas, de la comunicación, del trato, de la convivencia entre los seres humanos, pero también con el medio ambiente. Porque hoy por hoy, esa integridad biopsíquico-social, esa estrecha cada vez más la relación naturaleza-sociedad, hombre-naturaleza. Y la vida nos está demostrando cuán impactantes son los efectos cuando el ser humano transita por el mundo con los ojos cerrados y sin tener a bien proteger, preservar, cuidar el entorno, el medio ambiente. Porque el sistema económico galopante del capitalismo, desde que surgió hasta hoy, no solo ha surgido sobre los propios seres humanos, a costa de los seres humanos, sino también a costa del medio ambiente. Ahora mismo, en este momento que estamos grabando esta intervención, estamos coincidiendo con el proceso de las elecciones en el país más poderoso, el de las libertades, el del sueño americano, que son los Estados Unidos. ¿Cuánto derroche de ética y de moral y de principios ha habido aquí en todo este proceso? Todos hemos sido espectadores de este espectáculo. Pero además, precisamente hoy, un día como hoy, los Estados Unidos, el gobierno de Trump, todavía en la presidencia, puede que siga, no se sabe todavía en este minuto, pero decidió salirse del convenio internacional sobre medio ambiente. Entonces, el mundo completo, el mundo entero dice, bueno, quiere decir que no hay un compromiso de emisión de gases, que no hay un compromiso para preservar el entorno, las reservas naturales, porque sobre la base de las reservas naturales se sustenta todo el desarrollo científico, tecnológico, industrial, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la realidad, el mundo vive una realidad bien compleja. Estamos viviendo en contextos de pandemia. No nos ha tocado vivir una guerra global, mundial, al estilo de la primera y la segunda, pero estamos viviendo, como dijo el Papa Francisco cuando visitó Cuba,
en una de sus tantas conferencias, nos dijo que estamos asistiendo a una tercera guerra mundial que no es como las anteriores, sino que se va haciendo por escenarios graduales, poco a poco, de acuerdo con la geopolítica de los intereses de los países poderosos. Y eso, por supuesto, es a costa de los seres humanos, de las vidas humanas, pero también de nuestro medio ambiente. ¿Usando qué? La tecnología. Nosotros siempre les sugerimos a nuestros estudiantes y a nuestros colegas buscar un documento que quedó para la historia, que es el mensaje moral que nos dejó Albert Einstein en un mensaje que envió a la 43 Conferencia Internacional de la Ciencia y el Progreso en Italia en 1950 y que pueden buscar en internet. Y es interesante ver cuál es la responsabilidad moral del científico a ojos vistas y a la vivencia que tuvo Albert Einstein, uno de los grandes que ha revolucionado todo lo que tiene que ver con la propia visión del mundo físico, de la realidad hasta el día de hoy, porque sus descubrimientos son base de todo el desarrollo científico y tecnológico que tenemos hoy. Y Einstein hizo un llamado a los científicos honestos, sensatos y honestos, y les decía que el científico tiene siempre que ir en busca de la verdad. Ese es su deber moral. El deber moral del científico es ese. Sea cual fuera esa verdad, ese es su deber moral. Y además dijo que trataran de no doblegar ese deber moral a intereses económicos y políticamente desde el punto de vista ético ciegos. Ese es un mensaje muy interesante porque ¿cuánta vigencia tiene en estos tiempos? Bueno, estamos hablando de un trabajo que hemos venido desarrollando en nuestra cátedra. Y para eso hemos desarrollado un enfoque que le hemos denominado el enfoque ético, axiológico y humanista. Y defendemos la siguiente tesis. Y decimos, todo acto de educación, todo hecho educativo tiene un componente ético. ¿Por qué? Porque si es un hecho y un acto educativo, está orientado hacia la finalidad del bien. La educación es teleológica, tiene propósito, tiene finalidades, tiene modelos, ¿verdad? Modelos de egresado, perfil del egresado, objetivos a lograr, y en ellos siempre está presente, y no solo la educación que se hace a nivel de la escuela, la escolarizada, la formalizada, no, la educación en la sociedad, la educación en el seno de la familia. Siempre tiene como propósito y centro hacer el bien, hacer personas de bien. Todos los padres quieren que sus hijos sean alguien en el futuro, pero alguien de bien, que obren bien y que hagan el bien. De ahí que yo sustento la idea de que la educación tiene
una dimensión ética que es transversal a todos los procesos, a los procesos comunicativos, a los procesos de las relaciones humanas, a los procesos del trato, a los procesos que tienen que ver con la empatía o la no empatía. Y de ahí pasamos entonces a los valores, a la necesidad de cultivar los valores, que no son los valores que están en las pancartas escritas, sino que son los significados y los sentidos que el ser humano le da a los hechos y a determinadas cosas y a determinados actos, porque estos son los valores para sí. Los que están en los libros son valores en sí, pero no son los valores que se forman en el fuero interno de cada ser humano, para lo cual la educación tiene que tener una organización, tiene que tener métodos, no un método, métodos, muchos procedimientos, hay muchos caminos, hay muchos medios para influir y tiene que desarrollar una formación en la cual los estudiantes practiquen, tengan escenarios, realidades donde practiquen, vivencien los valores. Porque los valores no se forman por el sermón, no se forman por el discurso, no se forman por lo que yo le digo día a día a mis hijos. Se forman porque yo se los digo, ellos además ven que se cumple con eso, que eso es importante para sus padres, para su familia. Y lo mismo pasa en la escuela. Es decir, hay que demostrar cuál es el camino con el ejemplo. Y tiene que vivenciarlo. Lo que no se vivencia, lo que no te toca en bien o en mal, no pasa a formar parte de nuestra forma de ser, de lo que le damos significado a las cosas. Entonces, esto es, en estos momentos, yo sé que es bien complejo que las escuelas, apoyado de la familia, apoyado de las entidades de la comunidad, puedan activar acciones empleando los recursos tecnológicos, porque la tecnología, muchos padres y maestros se quejan, ay, ese internet es la perdición. No, pero la internet también tiene muchas cosas que son herramientas importantes para la educación y para la formación. Son medios que se pueden emplear y se pueden utilizar. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado con una estrategia curricular de ética para la formación de nuestros estudiantes. Estamos trabajando en una estrategia curricular de formación ciudadana en la carrera pedagógicas, en todas, no solo en la del maestro que después va a dar la educación moral y ciudadana, o la cultura política, o la educación cívica en la primaria. No, sino para todos los maestros deben tener esa preparación. Ellos, a ver, deben formarse como profesionales ciudadanos del país donde viven. Pero retomando el hilo, les decía que estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo en estos tiempos de la COVID-19, donde es tan importante el comportamiento ciudadano, el deber ciudadano, el cumplir con la Constitución y las leyes que respaldan la protección biológica o biosanitaria de los seres humanos en tiempos de epidemia, en tiempos de pandemia. Son cosas que, como nunca habíamos vivido una pandemia, lo desconocemos mucho. Somos desconocedores, hemos tenido que adentrarnos en la letra de la Constitución, adentrarnos en las letras de las leyes. ¿Qué respaldan las leyes? ¿Qué cosa es un delito cuando estamos en estas condiciones? Claro, delitos
gradualmente desde los más graves hasta los que son menos graves. Porque luego usted dice el deber ciudadano es cumplir con las medidas sanitarias, colaborar con las medidas gubernamentales, declarar en las pesquisas que se hacen en Cuba, que se rastrea casa por casa todos los días, buscando si hay síntomas, si hay indicios, como mismo los anillos de los contactos. Entonces hay que ser honestos y no decir, yo lo que tengo es un catarro, no voy a declarar, no, tengo un catarro, pero tengo que decir, tengo un catarro, porque no sabemos si somos transmisores, si tenemos el virus es invisible. Entonces, todas esas cuestiones son cosas que pasan por una educación integral, que un maestro que se está formando para ir después a la escuela a educar tiene que estar preparado, y en ello entonces nosotros estamos haciendo nuestra labor. Tenemos un texto de reciente publicación, un resultado del proyecto. Yo dirijo proyectos de investigaciones donde participan docentes de las diferentes carreras en un equipo multidisciplinario, y los resultados los compilamos en libros de texto. Yo puedo enviarles, porque lo tengo en digital, en PDF, ese texto, lo pueden revisar. También hay algunos artículos. Les voy a enviar los enlaces, se los voy a dar en este caso a Weri, para que puedan ir a las publicaciones últimas que hemos hecho en la Red Iberoamericana de Docentes. Si buscan Red Iberoamericana de Docentes, Nancy Chacón Arteaga, debe salir mis artículos. Si buscan la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, a ver, la primera radica en España, esta segunda radica en Colombia. Allí en la revista REDIPE, que está en internet, pueden también localizar un trabajo que escribimos sobre el enfrentamiento de Cuba, la política cubana de enfrentamiento a la COVID-19 y el papel de la educación en este contexto. Y también en la Red Iberoamericana de Docentes de España, que son varios trabajos. El último que se nos publicó es sobre repensando la formación ciudadana en las carreras pedagógicas en tiempos de la COVID-19, para que puedan leer qué acciones, cómo estamos concibiendo esto para el currículum de la formación pedagógica, y bueno, con un impacto en la escuela cubana. Bueno, no sé si con esta intervención he podido despertar algunas inquietudes, dudas, preguntas, intereses. Estamos a la entera disposición para intercambiar, para que tengan mi correo, incluso mi WhatsApp, porque por WhatsApp es que nos hemos podido comunicar con la colega Weri, con el colega Tony, y entonces por ahí pudiéramos establecer una comunicación, un intercambio. Puede estar incluso mediatizado por Weri, que Weri lo recoja, que me los haga llegar, en fin, como ustedes deseen. Así que ha sido un placer. Muchas gracias nuevamente, y bueno, quizás hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.